Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, mi nombre es Israel y hoy vengo a enseñar un nuevo producto que me han mandado los chicos de Lord Hair, ¿vale? En este caso me han mandado una nueva prótesis capilar que la tienen en stock y se trata de una prótesis capilar que se llama Quantum M y es una prótesis que tiene una parte frontal de encaje francés, de lace francés, y en la parte de los laterales y en la parte trasera tiene está hecho de skin, ¿vale? Esta prótesis capilar lo que permite es una gran sujeción y que, bueno, que sea sobre todo súper cómoda y que a la misma vez la piel respire. Como he dicho, llevo utilizando varios días esta prótesis capilar y la verdad he notado que tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas, ¿no? Para empezar, voy a ir haciendo un breve resumen de lo que para mí ha sido llevar estos días esta prótesis capilar. En primer lugar, como he comentado, al llevar una parte de skin en los laterales y la parte trasera de la prótesis capilar, que posteriormente podréis ver más de cerca, ya que voy a grabar unos planos donde podréis verla, esto permite que la aplicación de los adhesivos, que en este caso yo siempre utilizo el de Ultra Hold, que también lo compro en la página de Lord Hair, se trata de un adhesivo que es muy fácil de poner y que esta prótesis lo permite. ¿Por qué? Porque al ser de skin el adhesivo se adhiere muy bien y sobre todo para la gente que está empezando en el tema de las prótesis capilares probablemente sea uno de los que más fácil sea a la hora de empezar en este mundo. Por otra parte, ¿qué ocurre? Que en la parte frontal se trata de una prótesis que lleva lace francés. ¿Eso qué hace? Pues que sea mucho más indetectable que otro tipo de prótesis que ya habéis visto, que ya os iré enseñando yo a lo largo de este tiempo en el canal de la compañía. ¿Qué pasa? Que también hay que saber que este tipo de prótesis es mucho más complicado. Si quieres hacerte un peinado para atrás, tiene que ser una prótesis que encaje muy bien. Y por eso deciros que los chicos de Lord Hair también tienen un servicio de corte, o si no, tú puedes mandarle básicamente tu modelo, tu molde, para que ellos te puedan adaptar la prótesis capilar a tus medidas. Vale, de todas formas, otra ventaja que yo he podido ver con esta prótesis es la densidad que tiene de pelo, ¿no? Yo siempre que hablo con los chicos de Lord Hair les digo que para mí es fundamental que todas las prótesis capilares tengan mucho volumen. En un primer momento, a vosotros que estáis viendo el vídeo, puede parecer que se trata de una prótesis que tiene mucho volumen. La llevo utilizando una semana. ¿Qué ocurre? Que este tipo de prótesis que tienen mucho volumen te permiten una duración superior. Es decir, si te compras una prótesis que el volumen sea mínimo, para que quede muy natural, puede ser que, claro, que no te dure lo mismo que me va a durar a mí esta prótesis, ¿no? Yo calculo que esta prótesis aproximadamente a mí me están durando 1 año y medio, 2 años, con lo que quiero decir es que la calidad del pelo es bastante buena. Estoy muy contento con los productos, con el cabello con el que trabaja esta empresa. Y claro, si pido una prótesis que tenga una densidad mucho más inferior, pues ya sabes que con el paso de los lavados, con el tema del uso, de peinarte, de que siempre cuando quitas un adhesivo puede ser que se despegue algún pelo, pues básicamente puede ser que tengas que utilizar otra prótesis con más frecuencia. Puede ser que en vez de 1 año, pues que te dure medio año, sobre todo para gente que está empezando. Es más complicado. Desventaja que encontré en esta prótesis, lo que he dicho antes, para una persona que está empezando sería muy complicado, no muy complicado, sino que requiere si quieres hacerte un peinado en el que se vea la frente y la zona frontal, pues ya sabes que tienes que utilizar un adhesivo que no brille y que la prótesis encaje al 100% en la mitad de tu cabello. ¿Por qué? Pues porque así se consigue que quede todo mucho más natural, ¿no? Y que la gente no pueda detectar que lleva una prótesis capilar, ¿vale? Eso es lo fundamental y esas son las dos. A modo de resumen, es lo que yo he podido comprobar en esta semana de uso. Sí que es verdad que se trata de una prótesis que es muy cómoda, por lo que hace que te anime y que en un primer momento a lo mejor pues no estás acostumbrado a este tipo de prótesis. Entonces tienes que básicamente acostumbrarte, darle un tiempo al sistema capilar.
respira muy bien, hace que permite que puedas hacer deporte. ¿Por qué? Pues porque tú en todo momento tu cabeza prácticamente está casi a un 80% con una malla muy finita, y eso hace que, bueno, ahora en España, por ejemplo, el tiempo es frío y no te hace falta, pero en verano para ir a la playa, para ir a todos los sitios, la verdad es que se agradece un montón. Y bueno, con respecto al volumen, la densidad de este pelo, como os he dicho, a mí me gusta mucha densidad. También es verdad que en el momento los chicos de los hair disponen de un sistema de corte de cabello en el que vosotros podéis pedirle básicamente no solo cómo queréis la base de la prótesis, sino cómo queréis también el pelo, la densidad del pelo, el corte del cabello. ¿Qué pasa? Pues que vosotros podéis comentarlo con ellos. Yo en este caso he estado por este volumen, que para mucha gente puede ser mucho, pero a mí es como me gusta. Entonces, como me gusta, yo he hablado con ellos y mando la solución que yo le he pedido. Así que es verdad que, bueno, que podéis hablar con ellos y que ellos aconsejen también en la medida de lo que ellos puedan hacer, ¿no? Y bueno, ahora voy a dejar unos planos del corte del cabello, de cómo llegué yo al salón de belleza y de cómo me fui del salón cómo me fui del salón de belleza. Bueno, ahora voy a dejar unos vídeos de cómo yo llegué con la prótesis capilar, como me la mandaron los chicos de los hair, que era una prótesis que en este caso yo no decidí que me la cortaran ellos, sino que yo decidí ir al salón de belleza. Y bueno, voy a enseñar el vídeo, cómo se ve antes y el después, es decir, cómo yo la recibí y cómo yo le dije al peluquero que me la cortara, ¿vale? En la descripción del vídeo os dejo el link a la prótesis capilar, en la página web de los hair, ¿vale? Para que podáis echarle un vistazo y podáis ver con más detenimiento todos los detalles de esta prótesis, ¿vale? Os animo a que os suscribáis al canal, y porque iré subiendo varios vídeos sobre cómo lavar la prótesis capilar, sobre si se puede teñir, no se puede teñir una prótesis capilar, ¿vale? Y iré dando más información acerca del producto, ¿vale? Así que no dudéis en suscribiros y nos vemos pronto. Bueno, como ya he comentado antes, se trata de una prótesis que está formada por dos materiales, ¿vale? Los principales materiales son esta capa de skin que está por lateral y por la parte trasera, y después por la parte delantera está formada por lace francés, que es lo que permite que se vea la prótesis de manera más natural e indetectable, y podamos hacer peinados con este tipo de prótesis, que se pueda ver la frente de manera más natural, ¿vale? Bueno, ahora voy a explicar cómo se pone la cinta adhesiva para este tipo de prótesis. Se pueden utilizar diferentes materiales, ¿vale? Yo en este caso voy a utilizar esta cinta de doble cara, que es la que más me gusta a mí y la que más fácil me resulta de poner, ¿vale? Se trata de una cinta de doble cara que va en una pieza, y básicamente con unas tijeras vais cortando pieza por pieza y la vais ajustando alrededor de toda la prótesis capilar, ¿vale? Para que ahora lo veáis, vamos a empezar a poner la prótesis por aquí. Al principio, vamos a empezar a poner la cinta por la prótesis, ¿vale? Al principio es muy complicado y muchas veces puede llegar a ser un poco desesperante, pero tampoco se va a tardar mucho tiempo en aprender a hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues con paciencia se va haciendo, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar recortando un trozo de esta cinta adhesiva, ¿vale? Cogemos las tijeras, cortamos y con cuidado tenemos que ir rodeando toda la prótesis capilar, ¿vale? Al principio, como os digo, es un poco complicado, pero se consigue. Entonces lo único que hay que hacer es tirar de la otra parte y despegar, y así sucesivamente hasta que la prótesis esté al completo con prótesis capilar, ¿vale? Sobre todo normalmente para que la zona respire, yo la pongo para que la cabeza pueda respirar, y la zona que está con este lace, si hace deporte y todo ese tipo de actividades, pues respire. Yo por esta parte de aquí en medio no pongo cinta, ¿vale? Solo pongo por los lados de fuera, ¿vale? Y por la parte frontal, ¿vale? Entonces se aprieta bien. Al principio eso muchas veces también cuesta un poquito, ¿vale? Aunque lleves tiempo, pero es todo acostumbrarse, ¿vale? Mira, despega
y la prótesis se queda. Si realmente no se queda muy bien puesto no pasa nada porque encima va otro, ¿vale? Tampoco es muy importante. ¿Vale? Mirad, como podéis ver, yo ya he rodeado toda la prótesis capilar, todo el borde con la cinta adhesiva, y ya lo único que faltaría sería ponerla en mi cabeza, ¿vale? Sí que es verdad que en un primer momento no hago bien, ¿vale? Porque sé que es complicado. Si veis, a mí muchas veces no se me queda perfecto, pero bueno, yo tampoco soy ningún experto en el tema y he aprendido viendo vídeos como los que vais a ver vosotros en YouTube, ¿vale? Lo único que os digo es eso, que con paciencia y que en un primer momento probablemente sea muy complicado ponerla y tendréis que despegarla y volverla a poner, ¿vale? Pero mirad, en este momento ya está listo para ponerla en la cabeza, y ya lo único que faltaría sería preparar la parte en la que la prótesis va puesta en vuestra cabeza y peinarla. Y ya estaría la prótesis lista para, bueno, depende, este tipo de cinta adhesiva dura de 2 a 4 semanas dependiendo de la actividad que hagáis, ¿vale? Así que ahora os dejaré el resultado de cómo la llevo yo puesta en mi cabeza.